En este video tutorial vamos a explicar qué significa la leyenda de cada uno de los turnos e iconos que nos encontramos dentro del gestor de cambios. Para ello vamos a abrir el mes de marzo y vamos a ir viendo los diferentes iconos que nos vamos encontrando. Por ejemplo, cuando nos encontramos este icono naranja, si hacemos un clic aquí, lo que nos está diciendo es que tenemos un aviso desde el portal del empleado. Este empleado nos ha realizado un aviso el día 8 de marzo. Si en cambio lo tenemos en color gris, eso significa que tenemos incidencias en ese día en concreto. Si pulsamos en esta M, tenemos 3 incidencias. La primera que inició fue un turno nuevo, al empleado se le puso un turno nuevo. Y después se le puso una incidencia de formación en la jornada de trabajo y otra incidencia de formación en la jornada de trabajo. La incidencia es una, pero está dividida en dos por las horas. Además, este turno es de bolsa de horas y es de compensación. Cuando tenemos un turno compensado contra una bolsa de horas, es decir, que se compensa el turno completo. Cuando hablamos de turnos compensados son turnos completos. Puede ser que hayamos añadido un turno o que quitemos el turno y sea un día libre compensado. En este caso estamos añadiendo el turno y en este caso estamos quitando el turno y dando un día libre compensado. Pero la forma de mostrarla es la misma. Mostramos el borde con las esquinas redondeadas y dejamos un trocito blanco entre el color del turno y el borde en gris de esa incidencia de bolsa de horas. Las incidencias que mostramos con este borde redondeado y un trocito de borde blanco entre el turno y el borde de la incidencia son incidencias de bolsa de horas de compensación, es decir, que compensan un turno completo. En este caso nos encontramos un permiso por horas, que si hacemos un clic sobre él nos está diciendo qué tipo de incidencia se trata. Puede ser una incidencia por horas, un permiso por horas o una baja por horas. Siempre y cuando sean por horas y no afecten al turno completo, se mostrarán de esta forma. Si afectan al turno completo, por ejemplo, un permiso diario, el que sea, nos quita el turno y nos pone el permiso. Voy a recalcular para ver el borde porque no estamos reemplazando este turno con nadie. Entonces, cuando nosotros ponemos un permiso diario, una baja diaria, pero no lo reemplazamos con nadie, el borde del color del turno se queda ahí para que sepamos que está el turno asumido. Y aún así nos lo muestra aquí al hacer un clic. Cuando hacemos un clic nos muestra la leyenda de la celda. Cuando hacemos dos, se nos abre la opción para editar esa celda. Este borde que tenemos aquí significa que hemos tenido aquí un cambio. Siempre y cuando hagamos un cambio de turno, le pongamos unas vacaciones y le volvamos a dejar después el turno asumido, hagamos un arrastrar y soltar. Tenemos la opción también de hacer guardias efectivas. Nosotros tenemos parametrizado que tenemos un turno de guardia, que es esta X, y si la hacemos efectiva, la X desaparece y se nos queda el turno que informamos. ¿Cómo hacemos eso? Si hacemos doble clic y le decimos que tenemos un nuevo turno que va a venir de noche, guardamos y automáticamente nos dice que nos va a marcar como guardia realizada el turno de noche. Entonces, al aplicar los cambios, lo que hace es encadena la X, que sería el turno disponible, con la noche, y cuando recalculamos, oculta esa X y nos muestra ese turno de noche. ¿Por qué la oculta? Porque ese turno X lo tenemos parametrizado de tal forma que ocultamos el turno de guardia cuando lo hacemos efectivo. En cambio, vamos a hacer un ejemplo con la XL, donde no vamos a ocultar ese turno y nos lo va a mostrar en azul. Por lo tanto, vamos a decirle que este turno no es una X, sino una XL.
Vamos a recalcular y vamos a hacer efectiva esta guardia. Para ello le vamos a poner un turno nuevo de noche. Nos aparece el mismo mensaje que antes, donde nos dice que ese turno de guardia va a ser realizada, pero la diferencia es que aquí vamos a mostrar los dos turnos. Nos los encadena y nos los pone del color de la guardia. Cuando nosotros activamos esa guardia, hemos decidido que aparezca con ese color. Y la diferencia es que aquí veríamos los dos turnos. En cambio, aquí estamos asumiendo ese turno X que nos está diciendo que es una guardia efectiva. También tenemos la opción de mostrar a los empleados que sean externalizados porque trabajen a través de ETTs. Por ejemplo, estas personas que son aquí externas, cuando tienen un contrato de empresa, todas las incidencias aparecen en gris. Pero si yo a uno de esos empleados le digo que está contratado esta semana de forma externa, por ejemplo, le activo la externalización y le digo que desde el 8 hasta el 21 de marzo, todos los días, va a estar externo, ¿vale? La externalización la mostramos en color verde. Actualizo y voy a recalcular el cuadrante para que me active esa marca. Vemos aquí que en el externo 5 nos ha creado este cuadrito verde. La diferencia entre un empleado que sea contratado por la empresa y un empleado que esté externo es que cada vez que nosotros marquemos cualquier tipo de incidencia sobre él, nos va a mostrar las incidencias con el icono en color verde. ¿Vale? Avisos del portal del empleado, naranjas. Incidencias en personal contratado de la empresa, en gris. Personal externo de ETTs, en color verde. Los fines de semana siempre los tenemos marcados con esta sombra en color gris y los festivos en rojo. Tanto los fines de semana como los festivos se pueden cambiar en la parte de turnos. En los fines de semana tenemos marcado ese color, pero se puede seleccionar el que se quiera. Y en los festivos tenemos marcado este color y se puede poner el que se quiera. Por defecto, en el permiso laboral y en la baja por enfermedad tenemos puesto para permiso una P en azul y para baja una B en azul más oscuro. Cuando utilicemos un permiso o una baja genérica, como nos ha pasado en este caso, nos pondrá esa P en azul. Si cogemos un permiso o una baja que hemos parametrizado en nuestro gestor de cambios, dentro de gestionar tipos de incidencias, cuando nosotros aquí un permiso le ponemos un color, este es el color que nos va a mostrar. Pero cuando utilicemos un genérico nos mostrará el que tenemos dentro de la ventana de turnos. Otra cosa que encontramos aquí son los empleados. Si yo hago un clic sobre un empleado, tengo toda la información que puedo ver en su ficha de empleado. Puedo ver cuántas horas de contrato tiene, su semana laboral, el periodo si es indefinido y en qué fecha de inicio tuvo su contrato, qué turnos puede hacer. Estos turnos que vemos aquí son los que tiene informada en la ficha del empleado. Son los mismos que puede solicitar para hacer cambios de turno desde el portal del empleado. Si estos turnos no los tiene marcados en su ficha del empleado, desde el portal del empleado no los verá y no podrá solicitar esos cambios. En qué ubicaciones puede estar, las habilidades que tenga y en qué departamentos está. Estos números amarillos que nos aparecen en los días y en los empleados quieren decir el número de incidencias que nos encontramos en cada uno de ellos. Por ejemplo, el empleado número 6 tiene una incidencia en el periodo que estamos filtrando. Si hacemos doble clic sobre ese 1, nos dice que el día 13 tiene un cambio de tipo normal, que es un intercambio de turno. Podemos editar esta incidencia y podemos modificar lo que necesitemos, actualizarla, borrarla o simplemente cerrar. Y en el día lo que nos muestra es el número de incidencias que hay. El empleado 3 tiene una, tiene un incremento, tiene otro incremento y el empleado 5 tiene otra.
Dentro de ese día existen todo ese número de incidencias. Estas 3 incidencias que veíamos en el empleado 3, cuando hacemos doble clic y abrimos el cuadro para editar esa celda, tenemos aquí esas 3 incidencias creadas. Si desde aquí editamos y borramos una de esas incidencias, cuando nosotros recalculamos, se modifica tanto el número de incidencias que existen en la celda como el número de incidencias que existen en el día y en el empleado, y perderíamos el rastro de esa incidencia. Desde aquí podemos ver la leyenda. En esa leyenda también vemos lo que significan cada uno de esos iconos, los turnos, las guardias localizadas cuando son efectivas, permisos por días, por horas, las notas y cuando tenemos un despido o un sin contrato, como lo tenemos configurado en esta empresa. También lo configuramos en la parte de los turnos. Desde aquí tenemos la opción de poder crear turnos dobles. Si lo activamos, la diferencia es que cuando hacemos un cambio, vamos a decirle este con este, nos aparece esta ventana. Escoja una opción, intercambiar o transferir. Intercambiar nos cambia uno con otro. Nos van a saltar las reglas, ¿vale? Nos cambia uno con otro. No podemos hacer noche-tarde. En cambio, si le decimos transferir, lo que hace, aparte de la regla, es que en el mismo día esta persona haría la mañana y la noche. Esto lo podemos activar en el momento y desactivarlo. Cuando tenemos el fondo en gris, como es en este caso, nos aparece el botón de guardar, pero está sin guardar. Cuando yo guardo un cambio, este no lo voy a guardar y este sí lo voy a guardar. La diferencia es que los que no guardo se quedan en gris, los que guardo pasan en color verde. Cuando yo recalculo, aquellos cambios que no están guardados me los vuelve a recordar por si se me han olvidado guardarlos. Entonces, si necesitamos guardarlos, tenemos que cancelar y guardar. Pero si no queremos guardarlos, continuamos y la ventana se queda como estaba en un primer momento. No nos hace esos cambios.